Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI, con los extraterrestres. Hace más de 5 décadas que vengo compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. Todo empezó a través de mensajes psicográficos de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada. Inicialmente, quien recibe el mensaje soy yo, pero también mi madre y mi hermana captaron el mensaje, solo que no sintieron transcribirlo, no se motivaron a ponerlo por escrito como sí lo hice yo. Habíamos hecho prácticas de respiración, relajación, concentración y meditación. Un año antes venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación. Lo que me motivó a intentar un contacto extraterrestre es que mi padre investigaba el tema de los ovnis como un hobby y estaba en ese momento en mi vida en donde todos buscamos contestar preguntas esenciales, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? No había encontrado las respuestas en la religión, donde todo era un misterio, todo era un secreto. En la ciencia todo era una teoría. No había pues nada consistente. Así que de pronto, a través de la interiorización, de la introspección, podría ser que de pronto encontráramos algún tipo de respuesta. Y es así que venía practicando la yoga y una serie de hechos, de circunstancias, pues propiciaron realmente relacionar una cosa con la otra. Sale una noticia en el periódico que hablaba de sonido del espacio, que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que ya existía un proyecto, el proyecto OSMA, la versión antigua, el proyecto SETI, de captación de sonido del espacio, suministrarlo a las computadoras, a los ordenadores, para interpretar posibles señales inteligentes del espacio exterior. Una conferencia que organizó mi padre con gente de la Fuerza Aérea y un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, pues llevó a que estuviera ahí acompañando a mi padre, escuchando la conferencia, y quedé muy motivado, de tal manera que regresó a la casa con mi madre y mi hermana, intentamos contactar, recibir un mensaje extraterrestre. Las posibilidades que tuviéramos contacto eran remotas, pero valía la pena por lo menos intentarlo. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, recibimos un primer mensaje psicográfico en el que un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. No lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, repetimos el experimento con un grupo de amigos al día siguiente, y recibimos un nuevo mensaje en el que se nos invitaba para que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto llamado Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave, y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto, no fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos ahí está la nave prometida. La ventaja de tener un padre astrónomo, mi padre ya nos había explicado todo lo que se podía ver en el cielo, desde refracción de luz, inversión térmica, espejismos, movimiento real o aparente de las estrellas o de la propia luna, ¿no? Satélites. Tuvimos ese primer avistamiento, fue tal cual, una luz que salió entre los cerros, que iluminó la noche como si fuera de día, que se colocó encima de todos nosotros, proyectó una luz como de mediodía, que nos envolvió, sentimos pánico, terror, miedo tremendo, y todos captamos, las 20 personas que estábamos allí, que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó ahí en el desierto y vimos bajar del interior del objeto un ser como de 2,5 metros de estatura. Pelo corto, un color cano platinado, parecía un nórdico, un escandinavo. Tenía un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Él decía provenir de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia. Un planeta mucho más grande que la Tierra, con océanos, con atmósfera, con campo magnético, con todas las características, condiciones propias de nuestro planeta. Decir que teníamos contacto con un ser proveniente de un planeta así, hace 51 años atrás, pues era ridículo, porque verdaderamente ni siquiera había seguridad de que hubieran otros exoplanetas, o sea, planetas girando alrededor de otras estrellas. Estoy hablando de hace más de 5 décadas. Recién en el año 2012, la NASA y 3 universidades norteamericanas dieron a conocer el descubrimiento del del exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, con condiciones de vida como el nuestro. O sea, campo magnético, océanos, continente rocoso, y lo más interesante, más grande que la Tierra.
y que giraba alrededor de estrella Alfa Centauro a 4.2 años luz de distancia, confirmando lo que nosotros décadas atrás habíamos dicho y está publicado. Un mes antes de que la nave aterrizara y lo viéramos bajar al extraterrestre, al tripulante, las naves habían aparecido en el desierto de Chilca, al sur de Lima, habían proyectado unas de luz, habían formado un domo luminoso, que ya en programas anteriores lo he mencionado como los Sendra, los portales interdimensionales. Y de ahí vimos salir a un ser como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos. Curiosamente, cada vez que nosotros recibíamos mensajes psicográficos de escritura automática, siempre a nuestra mente nos venía un ojo, unos ojos o un rostro como un patrón de sintonía, como una advertencia que el contacto estaba a las puertas. Y eran esos ojos, era ese rostro, era Oxal, el mismo ser que se comunicó con nosotros desde el principio. Rasgos orientales, parecía pues un coreano, un oriental, un mongol. La comunicación mental nos invitó a traspasar el umbral, el Sendra, y vivimos la experiencia de ser teletransportados, proyectados a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, estar unos 4 o 5 días con ellos allá, y cuando volvimos habíamos pasado solamente 15 minutos aquí de la Tierra. Todo esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS SOS la Humanidad, editorial Place Janés. Este periodista de la agencia EFE de Noticias de España fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia, este grupo de jóvenes que afirmábamos tener contacto. Él nos acompañó al desierto, vio aparecer las naves, se impresionó tanto por lo que observó que de regreso a España testificó a través de Televisión Española y publica su primer libro, pues OVNIS SOS. Ahí él no solamente da fe de haber sido testigo del fenómeno, sino le dedica un capítulo completo a los Sendra, a los portales interdimensionales, a esos desfases de espacio-tiempo. 3 años después, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Huamachuco, junto con un grupo de soldados, estaban en el norte de Chile, en la zona de Putre, frontera en Arica, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y una luz desciende en una colina, y le dice a los soldados, o sea, 9 jóvenes soldados que estaban acompañándolo, que lo cubran, que va a ver de qué se trata. Él, muy valiente, no envió a los soldados, va él, entra en la luz, desaparece en la luz, y 15 minutos después, el mismo tiempo que nosotros estuvimos en los Sendra, pues aparece, pero con la barba crecida varios días, y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Esto fue 3 años después de la experiencia vivida por nosotros, y de que eso saliera incluso publicado en un libro. Así ha ido evolucionando la experiencia del contacto. Hemos tenido la oportunidad de verlos bajar de las naves en varias ocasiones, y con el paso del tiempo incluso subir al interior de sus naves. El 18 de abril del año 86, lo cual también ya conté en un programa anterior, pues en base a un mensaje psicográfico de escritura automática recibido por mi esposa, Marina, en el que estos seres me invitaban para subir a su nave y acompañarlos. Y ella no recibió ese mensaje porque quisiera deshacerse de mí. No, la relación siempre ha sido muy buena con mi esposa, la Marinita, ¿no? Enamorados, novios desde el colegio. Así que ella recibe ese mensaje, pudimos corroborar que el mensaje era real. Fui al desierto en compañía de otras personas, aparece la nave y proyecta unas de luz y me llevó al interior de la nave. Ahí estuve 1 hora, apareció Oxal acompañado de unos seres pequeños con cabezas grandes, cuerpos delgados, su rostro es blanco como la leche de estos seres pequeños, que sentí que eran como androides biológicos, o sea, no percibí realmente que tuvieran vida como nosotros. Como decía, el rostro de un color blanco, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Y uno de esos seres pequeños vino trayéndome lo que parecía ser una caja dorada, con unos anillos en un extremo, y resultó siendo como una especie de historia o archivo del plan cósmico, de por qué los extraterrestres están viniendo a la Tierra, quiénes somos nosotros para ellos, quiénes son ellos para nosotros. Y solamente estuve 1 hora con ellos allí, me permitieron tener acceso a mucha de esa información, que iba uniendo los eslabones de toda la información previa que estos seres nos habían venido dando durante años anteriores, o sea, 12 años antes de contacto. Al año siguiente, en el año 87, en el mes de enero tuvimos otra experiencia de contacto muy, muy importante. Fuimos al desierto con un grupo de personas y la invitación de los extraterrestres fue más bien para acompañarlos a una base submarina, ya que las naves extraterrestres tienen autonomía de movimiento tanto en el aire como debajo del agua. Ya cuando hemos hablado de Friendship y las bases submarinas y todo en un programa anterior, describí también parte de esto.
Entonces estuve con ellos en esa base submarina, me explicaron que me estaban preparando para vivir una experiencia aún mucho mayor. Y era acompañarles a ellos ya no a través de un portal dimensional, sino en una nave, físicamente, fuera de la Tierra, lo cual ocurriría entre los días 30 y 31 de marzo de ese año 87. Entonces me fui preparando para ello, hice la salida con otro compañero, llegamos al desierto, la nave apareció, aparecieron proyectadas las imágenes de unos seres delante de nosotros, mi compañero se asustó, me dijo que me iba a dejar y que si no me molestaba que dejarme solo. Dije, no, tranquilo, tú. Sí, pero es que yo pienso que te han invitado a ti y yo estoy acá y... No, tranquilo, marcha. Entonces él lo estaba viendo igual que yo. Entonces me fui caminando y la nave que estaba allí, pues me envolvió la luz y de pronto ya estaba dentro de la nave y estaba delante de un grupo de seres, quienes me invitaron a acomodarme, a sentarme dentro de la nave. Posteriormente ellos me dan como un traje como el de ellos. Y lo curioso es que por dentro era como tejido vegetal, como si fuera algodón, pero por dentro, o sea, por fuera, como un tejido metálico. Y era un traje que te cubría completamente, solamente dejaba ver el rostro y las manos. Ellos extraen como una especie de asiento, ¿no?, de unos escritorios. O sea, realmente yo veía que como si fueran magos sacaban las cosas de cualquier parte. Creo que sería lo que le ocurre a alguien que llega o sube a un avión en la actualidad y ve cómo pues las aeromosas, las personas que atienden y todo, sacan, meten, guardan todo pues en espacios bastante reducidos y a veces objetos bastante grandes. Pues sacaron un asiento, me senté en él y esta nave entró en una nave mayor que hizo la increíble distancia entre la Tierra y Ganímedes en aproximadamente unas 3 horas de la Tierra. Dijeron que no iban más rápido, imagínense, en 3 horas 600 millones de kilómetros. Que no iban más rápido porque hay un planeta menos en el sistema solar, entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides, lo que fue alguna vez un planeta, y había que andar con cuidado. Que esas líneas de energía o campos de energía estaban como alterados, por lo cual tenían que andar con cuidado. Así que he tenido la experiencia de que en un determinado momento, cuando la nave entra en la nave mayor y la nave mayor sale de la Tierra, sentí como si me hubieran tirado un derechazo al rostro y con un martillo me hubieran dado en las manos, que era la única parte del cuerpo que tenía descubierta. Casi me hizo perder la conciencia y cuando ya me recuperé, ya estos seres al lado mío me estaban tocando como para que reaccionara y me invitaron a que los acompañara. De esta nave pequeña hemos salido a la nave mayor y hemos visto realmente que la nave eran como hangares, como terrazas, era gigantesca, es como si fuera un hangar cilíndrico gigantesco y habían como digo, terrazas en saliente. Las que estaban arriba estaban más salidas, las que estaban más abajo estaban como más metidas y había muchos objetos, muchas naves ya de distintos tamaños y distintas formas, pues en esos como anaqueles o esas terrazas. Y me estuvo explicando que esta invitación tenía por finalidad sentirlos a ellos. Entonces yo le pregunté que se necesitaba realmente que lo sintiera. O sea que de alguna manera percibamos de parte de ellos esa actitud de amistad o de fraternidad. Y más que nada porque ellos reconocen que a lo largo de la historia han actuado de una forma no muy adecuada con el ser humano, ya que para ellos éramos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, en el que como que no tenía mucha importancia lo que nosotros sintiéramos, percibiéramos, sino lo que ellos iban sintiendo, percibiendo en contacto con nosotros. Como he explicado ya en otros programas anteriores, según ellos, hace 1.200 millones de años el planeta murió, producto no solo de impactos meteóricos, sino de pulsos de luz violeta provenientes del centro de la galaxia que generan mutaciones. La Tierra no lo sobrellevó y nuestro planeta se destruyó hace 1.200 millones de años. Que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente y en una curva de espiral la Tierra muere, pero el universo continúa, y que un grupo de civilizaciones recibió la autorización de jerarquías cósmicas para viajar a través del tiempo y el espacio y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, una paradoja espacio-temporal que corre al margen del real tiempo del universo. Es como que se fueran trenzando el tiempo real y el tiempo alternativo. Ese tiempo alternativo, el que nosotros estamos, corre mucho más rápido porque estamos desfasados del tiempo real. Y ellos entran y salen de nuestra realidad y el tiempo para ellos no está pasando igual que para nosotros. Entonces me dijo que lo iba a acompañar
a Ganímedes, a las lunas de Júpiter, porque parte de nuestro sistema solar se encuentra en esta burbuja, por así decirlo, de espacio-tiempo alternativo. Era importante que fuera con ellos porque allí en Ganímedes, donde no hay vida natural, es vida artificial controlada por la tecnología extraterrestre, una de las lunas de Júpiter, ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden mayormente al subsuelo de las lunas. Y en una de sus ciudades, que se llama Ciudad Confraternidad, hay 12.000 personas que han sido extraídas de la Tierra en los últimos 300 años. Personas que están siendo preparadas para ser reinsertadas en nuestro mundo. Es cierto que hay personas que tienen mucho más tiempo que 300 años de estar allí. Recordemos que a lo largo de la historia se habla de personajes, por ejemplo en la Biblia, como Enoc, que no conoció la muerte en la tierra, o el caso de Elías, que fue arrebatado a un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. ¿Por qué la Biblia no dice que era un ovni? Porque eran términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. Llegado el momento, nos hemos vuelto a ubicar dentro de la nave más pequeña, dentro de la nave nodriza, la nave grande, y esta nave ha salido de la nave mayor y ha descendido sobre Ganímedes, pudiendo observar la superficie de Ganímedes. O sea, realmente una experiencia extraordinaria que aún para aquella persona que lo ha vivido le resulta difícil no solamente creerlo, sino sobrellevar esta experiencia. A veces como que uno dice, bueno, ya lo viví y se acabó, ¿no? Y tengo las evidencias que demuestran que todo eso fue real. Pues hemos aterrizado en una llanura donde había un cañón bastante largo, y dentro del cañón habían terrazas, estructuras en forma como de domos, con puentes que iban como transparentes, que iban de un lado al otro de este cañón, y se veía que la ciudad se extendía por el interior, por debajo del cañón, por las paredes del cañón. Y en el fondo del cañón habían como unas estructuras en forma como de domos también, como si fueran invernaderos gigantes, ya que se veía como vegetación dentro de esas estructuras. El descender sobre Ganímedes es como estar caminando por el desierto una noche de luna llena, todo iluminado, pero medio grisáceo. El objeto se desprendió de la nave mayor, aterriza, salimos, parecía como una película de ciencia ficción. Y bueno, nos hemos acercado como a una entrada que era como un ascensor, y este ascensor no solamente descendía de forma vertical, también se movía de forma horizontal, y hemos salido a una parte mucho más baja, y he comenzado a encontrarme, siempre acompañado pues de este guía extraterrestre de Oxal, encontrarme con gente que ha sido llevada de la Tierra, como ellos lo decían, la mayoría en los últimos 300 años. Si no, recordemos lo que ocurrió en 1915 en la bahía de Suvla, en Galípoli. Ya lo había mencionado antes en un programa anterior, pero vale la pena recordarlo. En la Primera Guerra Mundial se encontraban los ingleses, el primer cuarto regimiento Norfolk británico, en unas trincheras al pie de unas colinas, la colina 60, donde estaban los turcos armados hasta los dientes con sus ametralladoras, toda era zona minada, alambradas. Iba a ser una carnicería realmente, porque era un día pleno sol, no había nubes en el cielo, y estaban los 250 soldados más los 17 oficiales esperando pues simplemente que sonara el pito para salir de las trincheras, avanzar y tratar de capturar las casamatas y los nidos de ametralladoras. Detrás de los ingleses estaban los neozelandeses, esperando también su turno. Y son los neozelandeses los que se dan cuenta, porque los otros estaban demasiado concentrados en lo que estaban mirando hacia adelante, comienzan a observar en el cielo la formación de una nube en forma de hogaza de pan, de un color verde brillante. Y esta como nube comienza a descender, transformándose como en niebla, y suena el pito, salen los soldados, comienzan a avanzar por las alambradas, y en ese momento la niebla envuelve a todo el lugar, y hasta que el último hombre del primer cuarto regimiento Norfolk británico no entró dentro de la niebla se mantuvo allí. Luego se elevó, se condensó, se transformó en nube, se disipó y desapareció la nube con los 267 hombres. Y esto lo vieron los neozelandeses. Terminada la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que devolvieran a los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto regimiento Norfolk británico. Pero los turcos se disculparon diciendo que nunca habían peleado con esa gente allí. Desaparecieron 267 hombres. También ustedes recordarán pues que el 5 de diciembre de 1945, 5 aviones cazabombardero TBM Avenger, con piloto y copiloto cada uno, o sea 10 hombres en total, hacían vuelo de instrucción entre la Florida y las Bermudas. Y cuando ya regresaban, ellos estaban liderados por un teniente Taylor,
persona pues con experiencia, aunque era joven. Cuando ya estaban regresando, fueron envueltos en una extraña fosforescencia, un color verde brillante. Dejaron de ver el mar debajo de ellos. Algunos radioaficionados de la costa de Estados Unidos captaron comunicaciones entrecortadas que decían: "¿Y esa luz encima nuestro son extraterrestres?". Y se interrumpió la comunicación y los 5 aviones desaparecieron. A la hora se envió un hidroavión Mariner con 17 hombres a bordo a buscarlos y también desapareció. Se movilizaron 500 barcos, submarinos, portaaviones y no se encontró ni siquiera una mancha de combustible flotando en el mar. Desaparecieron 6 aviones, 27 hombres en total. Tuvieron que pasar 46 años. En 1991, mayo de 1991, pues la Marina de Estados Unidos hizo el hallazgo de 5 aviones caza bombardero TBM Avenger, como aquellos utilizados por la Marina a fines de los años 40, comienzos de los 50, apiladitos en el fondo del mar, como si alguien se hubiera dado el trabajo de colocarlos allí. O sea, la Marina dio a conocer la información, pero quienes lo encontraron fueron unos arqueólogos marinistas que estaban buscando los restos de un galeón, como a unos cientos de metros de profundidad. Cuando se cotejó el número de serie de los aviones, oh sorpresa, no eran el vuelo 19. Y las cabinas, las carlinas estaban selladas, o sea, los pilotos y copilotos no habían saltado de los aviones, se habían simplemente esfumado. Pero no eran el vuelo 19, eran otro vuelo. La Marina tuvo que no solamente informar sobre esto, sino aclarar que de ese tipo de avión, caza bombardero TBM Avenger, habían desaparecido entre los años 50, o sea, a fines de los 40, nuestros 50, ya habían desaparecido alrededor de 134 aparatos. Solamente ese modelo. De otros modelos preferían no precisar. Ya se imaginarán el número de gente desaparecida. Y no solamente aviones, también barcos. Y gente que ha desaparecido en guerras, en conflictos, batallones completos, gente que iba a morir, que iba a ser carne de cañón simplemente, y en el juego de los generales y de los intereses creados de los políticos. Pero al final esa gente fue llevada para ser preparada, para elevar el nivel de conciencia, para devolverla, para ayudar a que empiecen a haber cambios mundiales, para que realmente nuestro mundo sí tenga esperanza, y todos aquellos que estamos trabajando por el cambio planetario, de alguna manera nos sintamos fortalecidos, apoyados por estos reinsertados, por esta gente de vuelta. Uno dice, pero una persona que ha sido llevada hace 70 años, hace 100 años, hace 200 años, ¿cómo hace para ser reinsertada en nuestro mundo? Es más fácil de lo que uno se imagina. Te buscas lugares en conflicto, tipo Siria o tipo Ucrania, y ahí siempre hay tiendas de campaña de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja, y vienes y dices, miren, yo vivía en el pueblo que cayeron todas las bombas y lo arrasaron, y he perdido todos mis documentos, ya no tengo nada. ¿Y a usted cómo se llamaba? Bueno, yo me llamaba tal. Entonces le dan un salvoconducto temporal, ¿no? Y esa persona, vía Ucrania, vía Siria y todo, llega pues a Polonia, llega a Alemania, y bienvenido al planeta Tierra. Pues se le extiende pues por parte de Naciones Unidas pues un documento nuevo y ya está reinsertado en el planeta Tierra. Entonces no es tan difícil. Aparte, hay gente de la Hermandad Blanca, el gobierno interno positivo del planeta, gente que ha sido preparada por los extraterrestres desde hace miles de años para guardar archivos del conocimiento y para ir midiendo, evaluando la preparación de la humanidad, si estamos en condiciones de saber realmente quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estos seres han intervenido, y realmente la gran misión que el ser humano tiene. Ellos tienen que evaluar para que los archivos de todo ese conocimiento que se encuentran en túneles, galerías, en ciertos lugares del planeta, como la Cueva de los Tallos en el Ecuador, como Minchemapuc, la ciudad intraterrena cerca de San Carlos Bariloche, o el valle de Cochihuás, cerca de o sea, allá en La Serena, en Chile, o el caso del Paititi, en las selvas del Manu, el Mar de Dios en Perú, o cerca de la Sierra Nevada Santa Marta en Colombia, o cerca de los Guayabos en Costa Rica, o el valle de las 7 luminarias en Guanajuato, México, o en las cuevas de Cuetzalan también en Puebla, o Monte Chate en California. Muchos lugares en el mundo tienen entradas y tienen esos backups, archivos, respaldo, que tienen que ser aportados a la humanidad, ayudar para que toda esa información y ese entendimiento traiga consigo un despertar de conciencia generalizado. Entonces toda esa gente que vi allí en esta ciudad con fraternidad, allí en esa luna, están siendo preparados y están muy conscientes de que están siendo preparados para esto. Y ellos me dijeron,
estas mismas personas, de que a partir de agosto del 87 ellos iban a ser reinsertados, o sea, en pequeños grupos. O sea, cada vez que viene una nave extraterrestre, deja a un grupo de personas aquí en la Tierra. Y podemos ver que esto sí está funcionando, porque el 5 de junio de 1989, recuerdan ustedes, se produjo la sublevación de los estudiantes universitarios en la plaza de Tiananmen en Beijing. O sea, el Partido Comunista Chino no toleraba ninguna insurrección, ningún cuestionamiento. Inmediatamente envió los tanques. Entonces venían los tanques hacia la plaza de Tiananmen y están las imágenes en video de cómo aparece una persona con un paquetito en la mano y cruza la calle en el momento que los tanques están avanzando y se coloca delante de ellos. Si iban a aplastar literalmente la insurrección, que les costaba aplastar a este vecino. Sin embargo, tratan de avanzar y él se coloca allí, y quizás porque esa persona dominaba el Qigong, el Tai Chi o la energía, pues los tanques querían avanzar y no podían. Los tanques venían en fila, entonces comienzan a separarse para venir en línea de tal manera que interrumpiría a uno, pero no a los otros. Y entonces se ve claramente cómo esta persona da un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, y los tanques se vuelven a juntar. Y gracias a eso los tanques no llegaron, murió gente, pero no tanta gente, y al poco tiempo hubo cambios en China. Después, el 22 de agosto del año 91, hubo un golpe de Estado contra Boris Yeltsin. Los militares rusos querían volver a la Unión Soviética, querían reflotar el Partido Comunista Ruso, y salieron los tanques y venían pues para apoyar esta insurrección contra Boris Yeltsin. En ese momento aparece una señora en medio de la calle y se coloca delante de los tanques, y los tanques le dicen: señora, por favor tenga la bondad de moverse, que vamos a llegar tarde a un golpe de Estado, no se va a ver bien eso. Y entonces esta señora le dice: pues esto está filmado, si van ustedes a matar a otras personas, empiecen por matarme a mí, que podría ser la madre de ustedes. Esto dio tanto valor a la gente, que la gente salió de las casas, de los edificios y todo, y rodearon los tanques, y los tanques nunca llegaron, y ahí terminó esa insurrección. Así que personas clave en momentos clave. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, la liberación de información en países aquí como México, ¿no? Recordemos que México ha sido el primer país que ha empezado a liberar información considerada clasificada, cuando el 5 de marzo del año 2004, pues un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea estaba en Campeche, en la frontera con Guatemala, y capta la presencia de 11 objetos, uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos. Lo captaron en la pantalla del radar, en la cámara infrarroja, pero a simple vista no veían nada. Y después de todo un mes de una investigación exhaustiva, pues el gobierno de México, las Fuerzas Armadas de México, decidieron entregarle a la prensa este caso, que realmente marcó un antes y un después, porque fue muy contundente. Tiempo después estamos viendo cómo en el año 2013 se hace una convocatoria por parte de Disclosure Project, de Stephen Greer, un médico, un gran investigador de los ovnis, convoca a todos los más importantes ufólogos allí en el Club de Prensa de Washington. El gobierno bloquea la posibilidad de que las grandes cadenas noticiosas estén presentes para que no lo pasen en directo, o sea, seguía la censura. Ya en el año 2014 me encuentro ahí en el mismo Club de Prensa de Washington hablando del tema, y en el año 2019 se filtran filmaciones, fotografías, las publica el Washington Post con el título de "Los ovnis sí existen y hay que aceptar esa realidad". Y hasta el propio National Geographic publica en la portada del mes de marzo del 2019: no estamos solos, pero no como pregunta, sino como afirmación, en base a todos estos documentos que habían sido liberados de persecuciones de ovnis por parte de los militares, de encuentros que habían tenido allí con los ovnis. Empiezan las audiencias públicas. La subcomisión de inteligencia del Senado pues no acepta que el Pentágono envíe delegados que hablen de los casos que otros militares han vivido. Exige que sean los propios militares involucrados, los que han vivido las experiencias, los que den su testimonio. Y vamos a encontrarnos pues a un Ryan Graves, a un David Grush, a un David Fravor, o sea, excomandante del portaaviones Nimitz, declarando que ha salido en persecución de un ovni inteligente, o sea, un ovni que parecía una pastillita como de los caramelitos Tic Tac, y que jugaba con ellos. Se veía claramente su comportamiento. El David Grush diciendo de que el gobierno norteamericano, o sea, alto oficial de la CIA, imagínense, y militar,
declarando que el gobierno norteamericano sí tiene en su poder restos de seres no humanos y de naves extraterrestres ya en bases aéreas norteamericanas, y que él tenía todos los datos, tenía toda la información y se la entregó pues a la subcomisión de inteligencia del Senado. Y el caso de Ryan Graves, este piloto de los F-18 que había salido en persecución junto con otros 2 pilotos más de un ovni en forma de cubo, totalmente antiaerodinámico. Así que empiezan las audiencias, empiezan los testimonios, y ya los últimos testimonios que hemos visto nosotros han sido impresionantes. O sea, en el año 2023, por ejemplo, se cita a todos los directivos de la NASA y se les pregunta si realmente están investigando el tema OVNI o no. Y ellos declaran que sí, que están investigando, pero que no saben lo que están viendo. Y en ese momento aparece Sean Kirkpatrick, un científico, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, declarando que no, la NASA sí sabe que son gigantescos objetos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo cada uno, que están orbitando alrededor de la Tierra, que han sido fotografiados, videograbados por la Estación Espacial Internacional, la ISS, y que están colgadas esas imágenes en la página web de la NASA, y que están soltando naves de corto alcance. Y cuando todo el mundo nos terminaba de sorprender, aparece Avi Loeb, astrónomo más importante de la Universidad de Harvard, diciendo lo que dice Sean Kirkpatrick es cierto. Y realmente lo más seguro es que estos seres no solamente existen, sino que están visitando aquí en la Tierra desde tiempos inmemoriales, que todos los mitos y leyendas hablan de estos dioses, enviados los dioses o ángeles, que vinieron y prometieron volver algún día. El astrónomo más importante de Harvard, imagínense. El 13 de noviembre de 2024, pues aparecieron allí, entre los que dieron su testimonio, estaba Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada Norteamericana, que declaró que los ovnis tienen bases submarinas, que él mismo tuvo un encuentro con los ovnis o OSNIs, objetos submarinos no identificados, en el fondo del mar. Él se encontraba cerca del Ártico, en su submarino de clase Orión nuclear, cuando un objeto casi impacta a toda velocidad, o sea, superaba en velocidad muchas veces todo lo que el ser humano ha desarrollado para moverse por debajo del mar. Y casi impacta, hizo un ángulo recto que incomprensible, pero él fue testigo de todo esto y lo dio como testimonio. También las declaraciones de Luis Elizondo con respecto a la ingeniería inversa, cómo Estados Unidos ha estado aprovechando la tecnología de los ovnis en beneficio de Fuerzas Armadas y en beneficio de nuevas tecnologías. Todo esto es alucinante, estamos viviendo un momento extraordinario. Ahora, ¿cómo es posible que todo esto esté saliendo a la luz? ¿Quién está liberando información? No solamente un Julian Assange con el grupo Wikileaks o Edward Snowden, también empezó a liberar información. Hay gente que ha sido reinsertada, que ha sido infiltrada en medios de comunicación, en puestos de poder, y que ahora está inclinando la balanza hacia la luz. Por lo cual, la liberación de información, el que tengamos acceso a información antes clasificada, todo eso está ayudando realmente al despertar de la conciencia y al cambio de orientación y dirección. Es más fácil ahora conseguir una masa crítica, que muchas personas nos unamos con una misma intención y podamos inclinar la balanza hacia la luz. Dentro de las cosas que se han venido desclasificando, y todo por la presencia de estos reinsertados, está lo que ocurrió en el año 2006. En el año 2006, o sea, varios medios de comunicación comenzaron a presionar al gobierno exigiendo que liberara toda la información considerada clasificada sobre la llegada del hombre a la Luna en 1969 del Apolo 11, ¿no? Cuando Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins llegaron a la Luna. Y la NASA, el pez por la boca muere, dijo de que no podía liberar los videos, los audios, las fotografías que se habían mantenido en secreto porque inexplicablemente habían desaparecido del Archivo Nacional de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, supuestamente el Archivo Nacional no se pierde ni el tiempo. ¿Cómo puede ser posible que hayan desaparecido 700 cajas con todo el material clasificado secreto del Apolo 11? Pero si no había nada que ocultar porque era materia reservada. Después de 3 años, o sea, en el año 2009, pues la NASA, pero con mucho entusiasmo y con bombos y platillos, como se hubiera hecho la gran tarea, declaró que ya había descubierto qué había pasado con esas 700 cajas con todo el material clasificado del Apolo 11, fotografías, audios, videos. Resulta ser de que la NASA reconocía que se había cometido el grave error de reciclar todo ese material, o sea, borrarlo y grabar encima. Que sepamos, en el año 69, pues los videos eran one way, o sea, una sola vía, o vida, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que lo borraran para grabar otra cosa? Ni que el presupuesto de la NASA fuera tan reducido que tenían que reciclar los materiales anteriores. Además, eso era algo inédito, era la primera vez que se llegaba a la Luna. Es como que tú tengas un bebé, ¿no? Y lo filmas, lo grabas,
ya sus primeros pasos, sus primeras palabritas y todo. Y de pronto tu pareja te dice, oye, pásame las imágenes que grabaste ahí en tu móvil del nacimiento de nuestra bebé para hacer una compilación, dársela a una persona para que haga una edición bonita y todo. Ay, no, pero es que lo borré porque quería grabar de pronto a un grupo musical que acaba de llegar aquí a Ciudad de México. Pues eso no pasaría entre nosotros. ¿Cómo va a pasar a nivel de la NASA, pues, o sea, o del gobierno norteamericano? Eso no se lo creen ni ellos. Sin embargo, es la excusa con la cual siguen queriendo ocultar información. ¿Y qué es lo que estarían tratando de ocultar? Primeramente, que todos los viajes espaciales que se han hecho, tanto los rusos, los norteamericanos, y ahora de los chinos y todo, siempre están acompañados por los ovnis, siempre hay un acercamiento. Cuando llegaron a la Luna también se les acercaron, encontraron instalaciones, ruinas, estructuras en la Luna, ciertamente que sí. A pesar de todo ello, las cosas no se pueden ocultar para siempre. Esta gente reinsertada en nuestro mundo está ayudando para que se libere información, para que haya gente que se atreva realmente a dar a conocer, a informar pues de todas estas cosas. Si se tiene planeado de que mayor cantidad de gente sea reinsertada, sí, pues siguen habiendo oleadas de gente reinsertada. Hay que tener mucho cuidado porque como hay un gobierno secreto mundial tenebroso negativo, gente que está siendo manipulada, esclavizada psíquicamente o está al servicio de un grupo de seres extraterrestres de aspecto reptiliano que fueron deportados a la Tierra hace miles de años atrás después de verdaderas guerras de galaxias. Y obviamente van a ir a la cacería de toda esta gente reinsertada. También en este momento hay muchos espíritus de otros mundos que están encarnando en la Tierra para aprovechar el trampolín en la evolución que la Tierra ofrece. Los famosos niñas y niños índigo o cristal, personas que tienen un aura, una energía extraordinaria, seres muy evolucionados y que están encarnando hoy día en la Tierra, pues para aprovechar las condiciones de nuestro mundo y ayudar, enseñar o aprender. Y también gente que ha ido evolucionando sobre nuestro planeta, pues se está reencarnando muy pronto. Antes, para reencarnar de una vida a otra, tú te demorabas la misma cantidad de años que habías vivido o hasta un margen de 200 años. Ahora no. Ahora al año haberte muerto puedes estar reencarnando. Porque como que todos tenemos que estar presentes para esta época, para empujar el auto en la misma dirección, para que las cosas cambien y mejoren realmente lo más rápidamente posible. Y ya lo hemos dicho anteriormente, de que la única ventaja que tiene ese gobierno secreto mundial tenebroso negativo, que la única ventaja que tiene la fuerza de la oscuridad frente a la humanidad, es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades. Es un problema de ignorancia. Jesús mismo decía, pues hace 2000 años atrás, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Así que estamos viviendo la llamada era de Acuario, representada por el joven Ganímedes, el hijo de un rey troyano, miren la coincidencia, que aparece como el acuador de Acuario que vierte el cántaro del conocimiento. Antes había poca información, ahora hay demasiada información y es muy difícil saber qué de todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan verdades, medias verdades y mentiras y todas revueltas. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica, amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, la radio y televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Pero también dijo que está avanzando tan rápido la tecnología que cada vez es más fácil fraguar evidencias, o sea, arreglar un video, o sea que todo lo que veamos nosotros en la televisión, en el cine y todo, pues es fácilmente cuestionable, un audio. Entonces hay que volver al principio, al testimonio de la gente, o sea, esos testigos a uno, a esas personas que tienen más que perder que ganar contando su experiencia, a la honestidad de una persona, a su transparencia, a su, podríamos decir, moralidad. Y yo creo que es eso, porque ahora es bien difícil que tú te creas lo que te pasan por las redes sociales. De cada 5 videos de ovnis, uno es verdad y otros 4 son falsos. Y lo peor es que los más bonitos son los falsos. Pero no se preocupen, hay cada vez más apoyo, los reinsertados, más los infiltrados, o sea, extraterrestres conviviendo entre nosotros, o seres encarnados en la Tierra, todos y nosotros empujando el carro en la dirección correcta. O sea, la trascendencia, el despertar de conciencia, el que la humanidad de una vez por todas supere
pues esta crisis de crecimiento en la que nosotros nos encontramos. Y para terminar, los extraterrestres creen en nosotros, creen que lo vamos a conseguir. Ellos consideran que hemos superado las expectativas. Lo que se espera es que nosotros también lo creamos y aportemos lo mejor de nosotros para que eso funcione.